Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 32. Juan 8, del 31 al 32. Fíjate que dice ahí. Dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, gloria a Dios. Toma tu lugar, vamos a platicar, toma asiento, vamos a platicar un poquito acerca de esto. Sabes, es bien importante cuando empezamos a oír o a leer la Biblia, entender algo poderoso. Si fuera cualquier libro, lo puedo leer y leerlo 100 y 200 y 300 veces y siempre va a ser lo mismo. Nos va a pasar por la mente: ya conozco el final. Es como cuando ya viste una película y la vuelves a ver. Empieza y dices: ahorita va a pasar esto, va a decir lo otro. Pero la Biblia es el único libro que cuando lo empiezas a leer, cada vez que lo lees, algo nuevo entiendes. Algo nuevo te revela, algo nuevo Dios te habla. Y puedes leer 100 veces el mismo versículo y de repente en cada ocasión viene una explicación diferente que maravillosamente se aplica a nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo le dice a aquellos que habían creído en él, le dice: si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Un discípulo es alguien a quien puedes enseñar, pero que también quiere aprender. No solo está ahí como cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Que nos mandan a la escuela y dices: tienes que ir a la escuela. Y dices: un discípulo desea ardientemente escuchar a su maestro. ¿Qué cosa nueva le va a enseñar? ¿Qué cosa nueva que puedo aplicar a mi vida? Un discípulo entiende que está siendo formado por su maestro para caminar como su maestro, para ver lo mismo que su maestro hacía. Incluso dicen por ahí que el alumno debe superar al maestro. Tú lees ahí en la Biblia, Jesús hizo muchos milagros y hubo un momento que le dice a sus discípulos: no se sorprendan, cosas mayores que estas harán en mi nombre. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo Marcos 16, les dice: al que cree en mi nombre harán esto, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán. Y les da una lista maravillosa. La palabra de Dios tiene algo muy interesante. Nunca es una palabra estática, es una palabra dinámica, viva, que cada vez que la lees te sorprende. Dices: pero había yo leído 1000 veces, pero no había yo entendido. Siempre la palabra de Dios la puedes aplicar a tu vida. Una de las cosas que pasa con la palabra de Dios es que surte efecto. Cuando estás en tu peor momento y alguien te habla y te dice un versículo, pareciera que te pusieron la inyección correcta. Te sientes, te hace llorar, te hace caer en la cuenta de que es real, te hace reflexionar y te mueve a tomar decisiones. No sé si les ha pasado, pero un versículo o alguien que te diga: mira, ¿sabes qué? Dios en la Biblia dice esto. Eso te lleva a tomar decisiones, te lleva a pensar. Es una palabra que está tan viva que te trae vida. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Siempre que leas la Biblia, escuches una predicación, recibas una enseñanza, Dios te está hablando algo para hacerte libre de eso que tanto has estado sufriendo. Es impresionante. ¿Cómo te lo puedo decir? En Génesis, en el libro de Génesis, lo vemos en el capítulo 1. Cómo Dios creó todo. Usó herramientas para separar el agua y la tierra, retroexcavadoras y una draga tampoco. ¿Cómo creó las plantas? Con una palita escarbó y empezó. Tampoco. Con una impresora 3D hizo los animales. ¿Sabes con qué creó todo? Fácil. Dice en el capítulo 1 de Génesis, y decía: sea la luz, y la luz se hizo. Y que la tierra y que los mares se regresen y se separen, y aparezca lo seco llamó tierra, y a las aguas llamó mares.
¿Y cómo lo hizo? Yo quiero que visualices esto. Imagínate todo el planeta cubierto de agua y oscuro. Y Jesús solo tuvo que decir: sea la luz. Y en ese momento todo se iluminó. Y luego dice que se separen las aguas y aparezca lo seco. Y esto se va a llamar tierra y esto se va a llamar mar. ¿Dónde estamos parados ahorita? ¿Qué es esto? Es la tierra. Y si vamos a Chelem, ¿qué hay ahí? Entonces, si Dios lo dijo, se cumple eternamente. Sus palabras tienen tanto poder que hasta el día de hoy hay un versículo ahí en Génesis 1 que dice: y produzca la tierra hierba y plantas y que den fruto y semilla conforme a su... Y yo nunca he visto que esa mata de naranja agria dé una manzana. Porque cuando la palabra de Dios habla, lo que Él dice es una orden eterna que tiene que cumplirse. Cuando tú ves una planta, enseguida sabes de qué es, sabes qué fruto va a dar, y uno da por sentado: es un arbolito de esto. Bueno, va a dar tal fruto, aunque lo veas chiquitito. Pero no nos damos cuenta que todo eso sucedió por la palabra de Dios. En Génesis todo fue creado por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no fuera poderosa, lo que Dios dijo no existiría el día de hoy. Pero hubo también un versículo donde dijo: y a las lumbreras del cielo, la que alumbra durante el día se llama sol y durante la noche se llama luna. ¿Y qué crees? ¿Alguien salió ayer en la madrugada? ¿Alguien se despertó? Había una luna que después de haber estudiado esto me impactó mi corazón. Cuando salí, algo así, parecía que tenía yo prendida la luz de la casa. Y me acordó el Señor: por mi palabra sucede todo. Por la palabra de Dios sucede todo. Una de tantas cosas que tenemos que entender es: si Dios te trae a una iglesia, si Dios envía a alguien a tu casa a decirte que la palabra de Dios es para ti, si alguien te manda un mensajito con un versículo, si alguien en la calle te dice: ¿sabes qué? Mira, tú necesitas a Dios porque esto que estás pasando dice la Biblia, enseguida vas a saber que es alguien que conoce la palabra de Dios y que la vive. Porque puedo testificarte que lo que dice la Biblia se cumple y nunca va a fallar. Si tan solo todos entendiéramos eso, ¿sabes qué pasaría? No habría gente triste, porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos estarían en depresión? Nadie. Si todos entendiéramos que la palabra de Dios me puede traer felicidad. Isaías 53 dice que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Cuántos enfermos? Aquí el doctor ya no tendría chamba. ¿Por qué? Porque claramente si Dios nos sana y todos lo supiéramos, podríamos levantar una oración y recibir un milagro de sanidad. Si tan solo comprendiéramos la palabra de Dios, la vida sería muy diferente para todos. Una de las cosas la vemos en Isaías 55:11. Y esto es algo medular en lo que tenemos que entender. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Quiero decirte algo. Si la Biblia es la palabra de Dios y dice ahí que su palabra se tiene que cumplir, si en la Biblia hay bendiciones, se tienen que cumplir sobre tu vida y sobre la mía. Si la palabra de Dios dice: yo puedo restaurar una familia, eso tiene que suceder. Y tiene que suceder en tu vida también, porque lo dice la Biblia. Cada vez que tú oyes una palabra de Dios, no va a volver vacía. No va a ser: me lo dijeron y no pasó nada. Te pueden decir muchas cosas y no pasa nada. Pero si alguien te dice: mi especial tesoro eres tú, dice Dios, dalo por hecho que así es. Si la palabra de Dios dice: en mí hay sanidad, tiene que suceder. Si dice el Señor: te voy a sustentar con todo y nada te hará falta, eso tiene que suceder.
porque no vuelve vacía. Cada versículo de promesas de la Biblia tiene que cumplirse en tu vida y en la mía. Ahí vemos que en Génesis 12 Dios le habla a Abraham, un hombre anciano, sin hijos, y a su esposa Sara, una mujer estéril. Oportunidad de hijos no había, pero ve esa promesa que le da a Dios. Génesis 12 versículos 1-2, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Cómo le dices a un hombre de 90 años sin hijos y a una mujer de 75 años estéril, y le dices: voy a hacer de ti una nación grande? Sonaría burla, ¿cierto? Alguien que no puede tener hijos y ya pasó toda expectativa de inseminación, que no había en ese entonces, que ya no había opción, y decirle: voy a hacer de ti una nación grande. Entonces, ¿cómo se sintió Abraham? Se habrá quedado consternado diciendo: si Dios no miente, pero ¿por qué me dice eso? ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué esa promesa? Y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y hay un versículo más adelante, le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No había escenario para eso. No había escenario. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que se llama la Galería de la Fe, dice que Abraham creyó sin importarle ver su cuerpo como muerto. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando Dios habla, aunque a nosotros nos parezca imposible o terriblemente loco, se tiene que cumplir. ¿Quieres ver que realmente cuando Dios le dijo a Abraham, solo le dijo y se cumplió? ¿Has oído hablar de la nación de Israel? Bueno, Israel se llama así porque de la descendencia del hijo de Abraham, que se llama Isaac, vino y empezó la descendencia, y uno de ellos es Jacob, que luego Dios le cambia el nombre a Israel, y hasta el día de hoy la nación de Israel es grandemente bendecida. Es una nación poderosa. Hay israelíes en todo el mundo, y salió de un hombre anciano y una mujer estéril, porque cuando Dios dice esto va a ser, su palabra no vuelve vacía. Si Dios lanza una bendición sobre ti, no se va a quedar sin cumplirse. Cuando Dios te habla, se tiene que cumplir. Por eso Isaías 55:11 dice: y no volverá vacía mi palabra. ¿Tú sabes qué es para Abraham a los 100 años? A los 100 años, cargando su primer hijo. Su primer hijo. ¿Tú sabes qué es eso? Yo te pregunto, ¿dónde estaba la fe de Abraham en ese momento? ¿Sabes dónde estaba la fe de Abraham? Por los cielos. Si Dios le decía: párate de cabeza porque va a llover oro, Abraham ya no había terminado de hablar Dios y Abraham ya está de cabeza. Si Dios le hubiera dicho: empuje esa piedra porque va a brotar un árbol, lo hubiera hecho en el instante. Después de que Dios le habla, 25 años después, viene un bebé. Lo que Dios le dijo se cumplió. Y yo quiero decirte una cosa: todo lo que dice la Biblia para tu vida se va a cumplir. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Nunca va a fallar. La palabra de Dios no falla. Hay una palabra preciosa en el libro de Génesis también, capítulo 28, de lo que vamos a platicar esta semana. Muy interesante. Génesis 28, 13, 14. Allí en Génesis 28, 13, 14 dice que Jacob, uno de los nietos de Abraham, uno de su descendencia, dice que tuvo una visión, tuvo un sueño. Dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de una escalera de ella, dice, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac.
la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Tú sabes cuándo tuvo Jacob esa visión? En su peor momento. En su peor momento. Había tenido que huir de casa de sus padres porque había una amenaza de muerte por parte de su hermano. Dios le dice a la mamá de Jacob, le dice: en ti hay dos naciones. Le dice: pero el primogénito va a servir al menor. Y todos se vuelven locos porque jamás pasaba eso. Siempre el que nacía de primero se llevaba toda la bendición que el papá podía dar, y ese todos se rendían. Ese quedaba como rey, como patriarca, y todos tenían que rendirse a él. Pero dice que estaba empezando a nacer, estaban en labor de parto, y de repente el primero que saca la mano es Jacob. Dice: yo ya salí, hoy va a salir mi hermano, les aviso, pónganse abusados, dando instrucciones. Vuelve a meter la mano y luego sale Saúl, el primogénito, y dice: no, ese es el primogénito. Pues llega sobre esa promesa, y la mamá de Jacob, a la hora de que el papá está por morir, para bendecir a los hijos, le dice a Jacob: ven acá, ve, porque tu papá te va a bendecir. Pero si yo no soy el primogénito, Dios me dio una promesa de que tú ibas a ser el elegido. Y ahí se va aquel. Cuando se entera su hermano, dice: yo sí lo mato, se llevó mi bendición, no sabe lo que le espera esa cucaracha. Pero no saben, habían amenazas de muerte tan fuertes que tuvo que salir huyendo Jacob. ¿Y saben con cuánto salió? 0 pesos, 0 centavos, sin casa, sin dinero, con la ropa que traía, fuga, porque el hermano además era cazador. Así es que imagínate, cuando verá 50 metros, una flecha, y se acababa la historia. Cuando dice Jacob: me voy porque ahí viene mi hermano a matarme, sale sin nada, muerto de hambre, sin esperanzas. Y en aquellos entonces no había que iba a tramitar su tarjeta. No le iban a dar allá su bienestar. Y no había forma de empezar un negocio si no tenías nada. ¿Con qué empezaba un negocio? ¿Cómo? No habían préstamos, no había casa de empeños, no había, y además no tenía nada que dar. Pero él sale con una palabra en su mente, con una palabra de Dios: el mayor servirá al menor. Y él se va. En la noche más horrible de Jacob, en su situación más difícil, 0 pesos, 0 centavos, sin nada que comer, con una sola muda de ropa y amenazas de muerte, su gran cama fue la tierra y su almohada una piedra. Y la jala y busca cómo acomodarse, y se duerme sobre la piedra. Y en ese momento Dios le da un sueño. Y Jacob veía una escalera que llegaba de la tierra al cielo, y veía que subían ángeles y bajaban. Y veían, subían y bajaban, y los ángeles traían bendiciones. Y él solo lo estaba viendo. Y cuando levanta su vista y ve la parte de arriba, se encuentra que Dios está en la punta de arriba de la escalera. O sea, Dios enviando bendiciones a la tierra. Jacob lo ve y se queda anonadado, y de repente oye esa voz que le dice: y he aquí Jehová en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre, al Dios de Isaac. De la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás a occidente, a oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero ¿y cómo? Si no tenía dinero ni para comer, ¿y de dónde iba a sacar la esposa? Había que pagar una dote. Para casarte había que llegar y decir: mire, suegro, tengo, ahí le traje 50 ovejitas, 10 toros, tantos de trigo. ¿Cómo iba a llegar y decir: me gusta su hija, ¿no? Me la da. Lo iban a matar. Pero él recibió una palabra. Tuvo una palabra de Dios. Y ese hombre sale y empieza a buscar trabajo, y lo encuentra. Y de ser el más pobre, Dios lo convierte en una nación poderosa y de mucho dinero. Pero él hace una cosa cuando escucha y ve este mensaje.
Él entiende, el Dios que bendijo a mi abuelo Abraham, a mi papá Isaac, ese Dios es real. Y le hace una promesa: si tú me llevas con bien y me das ropas para vestir y comida para comer, y me llevas y me traes con bien, y toda la cuestión de todo lo que me des el diezmo te daré. Imagínate, le tira un 4 a Dios. Le dice: yo sé que tu palabra es real porque lo he visto. Yo soy parte de esa verdad. Yo soy parte de esa promesa. Pero como la quiero más, todavía más grande, si tú me das de todo, yo el diezmo voy a apartar para ti. ¿Cuál fue la sorpresa? Jacob se convierte de un hombre perseguido de muerte, muerto de hambre, a ser el patriarca de la nación. Su hermano lo sirve a él, le perdona la vida y además lo bendice. ¿Por qué crees? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Las promesas de Dios se cumplen. No hay juegos, Dios no juega. Hay un versículo que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te da una palabra, se tiene que cumplir sin duda alguna. ¿Qué pasa y por qué no se llevan a cabo? Porque hay gente que te dice: es que me dieron una palabra y no la recibí. Bueno, no es que no funcione. Lo único que sucede es, hay un versículo por ahí que dice: al que cree, todo le es posible. Para recibir la bendición de la palabra de Dios, una promesa de Dios en tu vida, hay que creer. Jacob lo creyó sin tener nada en ese momento, sin haber visto, y todavía su situación adversa seguía en pie. Pero Jacob no se dejó llevar por eso. Solo pensó en una cosa: si Dios habló, el que con su palabra hizo los cielos y la tierra, el que separó el mar y la tierra, el que hizo que las frutas y las plantas crezcan, el que ha hecho tantas cosas, el que le dio un hijo a mi abuelo cuando era estéril y un anciano, si ese Dios lo dice, se tiene que cumplir. Fe, confianza en Dios. La Biblia lo dice: te bendeciré y haré de ti una gran nación. Eso yo lo agarro y lo creo. Hay otro versículo que dice: y caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegarán. Si Dios lo dice, tiene que pasar. Si Jesús nos dice: cuando ustedes me reciben como Señor y Salvador, ahora son mis hijos, aunque nadie lo crea, yo vivo como hijo de Dios, porque Dios lo dijo. Y si hasta el día de hoy los cielos existen por la palabra de Dios, si hasta hoy las plantas existen por la palabra de Dios, ¿por qué hay lluvia? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Por qué hay lluvia? Si tú lees en el tiempo de Noé, dice que cuando Noé empieza a construir el arca, todos dicen: ese gallo está loco. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Dice: y todo se regaba por un vapor que salía de la tierra y regaba las plantas. Nunca habían visto una gota de lluvia, nunca en toda su vida, nadie. Pero le dice Dios: prepárate un arca, y va a medir no sé cuántos cientos de metros de largo y de ancho, y va a tener tantos pisos, y vas a meter todos los animales que yo te diga, y se va a llenar esa cosa. Díselo a la gente para que se suban y se salven, porque viene un diluvio. O sea, no solo les dice: viene una lluvia que nadie conocía, sino que además les dice: viene un diluvio, o sea, una mega lluvia que va a inundar el mundo. Promesas, palabras de Dios. ¿Qué le sucede a Noé? Dice: no, ese Dios le dijo a mi tatarabuelo Abraham que iba a tener un hijo. Le dijo que nos iba a hacer una nación grande. A mi abuelo Jacob le dijo que lo iba a bendecir. Y si hoy estamos bien parados aquí, todos somos vistos como gente de dinero, es porque se cumplió la palabra de Dios sobre él. Y si ese Dios me dice: va a haber un diluvio, cosa que ni sé qué es, y me dijo que yo haga un barco, yo lo construyo sin preguntar. Porque cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir. ¿Qué creen que pasó? Hace tremendo barcote. ¿Y qué crees? Como nos pasa a muchos de nosotros.
soy cristiano. Ay, está loco ese gallo. Es que voy a orar por ti para que te sanes. Sí, está bueno. Así se burlaban de Noé. ¿Cómo? Un barco. ¿Qué es eso de diluvio? Descríbemelo. No lo sé, pero viene y necesitamos un barco. ¿Un barco? ¿Qué es un barco? No lo sé. Dios me dio las medidas y me dio todo y ahí se está construyendo. Ahorita van a conocer un barco dentro de poco. Todos se burlaban, pero la palabra de Dios se cumplió. Y pasó de la burla a todos. Abre, Noé, por favor. Ahora sí te crees. Ya sabemos que es un diluvio. Demasiado tarde. Yo quiero decirte algo. Cuando la palabra de Dios te habla, no te atrases, porque no sería bueno estar. Abre, siempre sí lo quiero. Dios habló de algo que nadie conocía, un barco y un diluvio. ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios tal vez no las estás viendo ahorita, pero van a llegar y te va a sorprender. Si la Biblia dice que tu familia puede ser restaurada, prepárate para ver a todos aquí adelante alabando al Señor, porque aunque parezca que no, se va a lograr. Que porque mi economía, que no sé qué, que los problemas, que yo te bendeciré y te prosperaré, dice la palabra de Dios. Y no habrá escasez en tu familia. Y haré caer a tus enemigos. Y te levantaré como una nación grande. Que se preparen tus enemigos. Cómprate una cartera más grande. Porque cuando dijo un diluvio, nadie sabía qué era. Pero le dijo: hazte un barco grande. Muy grande, le decía, donde quepan los animales. ¿Sabías tú que en el arca no solo iban a ir los animales y Noé? El arca Dios la manda a hacer enorme para que cupieran todos los que se arrepintieran. ¿Y sabes qué pasó? Nadie entró, solo Noé, sus hijos y sus esposas y todos los animales. Cuando Dios te da una palabra, prepárate para cosecharla. En los tiempos del profeta Elías, viene un momento donde Dios le dice: anda y declara por todo el pecado de este país que no vuelve a llover hasta que tú lo digas. En ese momento Elías siente la unción y se para frente al rey y frente a toda la nación y le dice: y no va a volver a llover hasta que yo lo diga. Y da la vuelta y dice: oye, pero si ellos se mueren de hambre y sed, yo también. Era una locura. Pero cuando es la palabra de Dios, aunque suene loco e imposible, se va a cumplir y te va a bendecir. Y dice que entró a una cuevita, fresquecito, en la puerta de su departamento. Cruzaba un río, del cual el río de Kerib. Ahí bebía agua fresca todos los días el profeta Elías, mientras todos se morían de sed. ¿Tú sabes que estás loco eso? En una sequía él tenía en la puerta un río. Y el hambre, no te preocupes, mientras no había pan en todo Israel y los animales estaban muriendo de sed, Dios mandaba cuervos que le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. Porque cuando Dios te da una palabra, aunque parezca lo más imposible y loco, cómprate todo lo más grande, prepara lo más grande, un arca más grande, porque viene y viene con abundancia. Dios no juega. Dios no juega. Pues se seca el arroyo de Elías. Ya no hay más agua. Y dejan de llegar los cuervos. Y Elías: ¿qué pasó? Si todo iba tan bien, estaba bien bonito el depa con su charquito de agua al frente y la comía el buffet todos los días. Pero ¿qué pasó? Tu palabra dijo que no me iba yo a morir. Y le sale Dios con una palabra más interesante: vete a Sarepta de Sidón. Y el otro dice: bien, ¿cómo? Pero si allá son nuestros enemigos, cuando me vean entrar, todos me conocen, me van a matar. Yo he hablado palabra tuya en contra de esa nación, no lo voy a contar. Le dice: sí, por eso ve ahí. Le dice: no tengas miedo, porque hay una viuda pobre que te va a sustentar. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes que era una viuda en el pueblo de Israel en esas épocas?
de toda la escala, del más rico al más pobre, bueno, había un nivel más pobre y otro más pobre, y las últimas en la línea eran las viudas. Eran la persona que estaba a 2 días de morir de hambre. Y llega Elías y se presenta y dice: pues yo voy porque el Dios que me dijo que no iba a llover y no ha llovido, y el Dios que me dijo que no iba yo a morir y hay un río en la puerta de mi depa, y aparte me mandó comida de noche, y si Él dijo que yo me vaya allá, yo me voy ahí. Y llega y se siente a esperar. De repente una viuda pobre, porque lo dice la Biblia. ¿Por qué lo dice? Para que veas que cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía, y es verdad. La ropa de esa mujer se vestían específicamente siempre de silicio, una ropa áspera de color oscuro que representaba su luto, su tristeza, y no estaba así, no era de marca, que si hacías así decía ahí Sara o algo por el estilo. Era una ropa desgastada. Y salió y estaba recogiendo unos palitos. Y le dice Elías: oye, ¿me das agua? Sí, claro, dice. Bueno, ya que vas para tu cocina, tráeme algo de comer. Profeta, perdóname, pero solo me queda un puñito de harina, un chorrito de aceite, y estaba yo recogiendo estos palitos para hacer un pan del tamaño que pueda, comerlo y de ahí morirnos mi hijo y yo, porque no tenemos más. ¿No ves la sequía?, le dice. Pero había una palabra, y Elías recibe una palabra de Dios. Le dice: así ha dicho Jehová, que la harina no escaseará y el aceite no se acabará. Ve y prepáralo, vienes, comemos yo, comemos tú, tus hijos y toda tu familia. ¿Qué crees que pasó? Por 3 años y medio todas las naciones se morían de sed, pero por una palabra de Dios, la viuda, su hijo, su familia y Elías comieron y vivieron sin faltarles nada. Porque por una palabra de Dios, por una palabra de Dios, tu vida puede cambiar. Ya no veas tu Biblia como un libro que ya no sabes dónde asentarlo. Ya no veas tu Biblia como un libro, como amuleto, y lo tienes abierto a ver si el diablo se va con eso. No. Ve tu Biblia como la voz de Dios. Yo también en un tiempo hice eso, la tomaba como un amuleto, la llevaba a todos lados para ver si me defendía de mi situación, hasta que un día alguien me dijo: ábrela y lee, porque esa palabra que está ahí va a cambiar tu historia. Y hoy estoy aquí, 16 años después, contándote que una palabra de Dios cambia tu vida. Esa es la realidad. La Biblia no es solo un libro. La Biblia es Dios hablándote. Y todo lo que Dios te diga se va a suceder. Todo lo que Dios ha hablado en su palabra. Si hay que traer una sanidad, aunque parezca imposible, ¿qué le cuesta a Dios un milagro? ¿Cuál era la característica de Jesús entrando a una ciudad? Cuando llega y le preguntan: oye Jesús, le dicen los discípulos de Juan el Bautista, ¿eres tú el que esperamos o ha de venir otro? Le dice: vengan, acérquense aquí, siéntense. Y el Señor Jesús empieza a hablar, a predicar el evangelio, y luego dice: ahora sí, una fila de ciegos, a los paralíticos yo los voy a ver, a los de lepra aquí, y empieza a hacer, y empieza a sanar a todos. A todos. Ninguno se queda sin su milagro. Cuando termina ese momento tan glorioso, le dice a los discípulos: vayan y le dicen a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Cuando escucha eso, cuando escucha esas palabras, Juan el Bautista le dice: déjenme aquí, síganlo a él, ese es él. Porque una palabra de Dios cambia tu vida. Una palabra de Jesús cambia la historia. Y sabes qué, no importa que si estuvo difícil, que estuvo fácil, que parece que no se va a poder, una palabra, una
una sola palabra puede cambiar toda tu vida. A Noé le sucedió. Le da una instrucción Dios. Mientras todos murieron, Noé estrenó un planeta para él solo. Había un país terrible. Todo el mundo estaba perdido antes del diluvio. Y porque Noé le cree a Dios, esa palabra que Dios le dio, la cree, la lleva al cabo. ¿Y quién crees que estrenó el mundo entero? Noé. Cuando se baja del arca, no había nadie más que él y su familia. El primer altar de gratitud a Dios que se levanta después del diluvio es el de Noé. Porque llega y ve la tierra nueva y le dice: wow, cumpliste tu promesa. Y no volvió vacía tu palabra. Y levanta un altar y le da gloria a Dios y le dice: lo que dijiste se hizo. ¿Quieres ver que su palabra se cumple? Cuando llueve, ¿qué vemos en el cielo? ¿Cierto? ¿Sabes cuál fue la señal que le dio Dios a Noé de que no habría otro diluvio? Dice: y este arco iris me será por señal de que nunca volveré a destruir a las familias de la tierra con un diluvio. Y hasta el día de hoy, tú sales, llueve y te asomas y dices: ok, no necesitamos un arca. Porque la palabra de Dios se cumple. Cada vez que Jesús habla, se cumple. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Yo espero que lo estés entendiendo. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63, dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y... Ahora entiendes por qué oramos por los enfermos y sanan. Porque cuando oramos por ti, siempre voy a decir en el nombre de Jesús, y voy a tomar una palabra. Dice la Biblia. Y yo estoy listo para ver un milagro. Que mi condición económica, pastor, ok, vamos a orar. Padre, dice tu palabra que tú abrirás la ventana de los cielos y traerás bendición hasta que sobreabunde. Y yo estoy esperando ver que pase eso en tu vida. Porque si lo dice la palabra, se tiene que cumplir. Cada vez que nosotros entendemos que sus palabras de Jesús no son palabras nada más escritas en un papel, no es tinta en un papel, no son palabras de porrista. No, vas a ver que te va a ir bien y mira, piensa positivo. Mira, no, tú puedes pensar positivo, negativo, invertido, multiplicado, dividido y no se va a cumplir. Pero si tú piensas en la palabra de Dios, se tiene que cumplir. Pastor, es que en mi casa hay sombras y se ven cosas raras. Dice la palabra de Dios: en mi nombre echarán fuera demonios. Ponte a orar y dices: en el nombre de Jesús se va fuera todo espíritu inmundo. Y pregúntame si no se tienen que ir. Cuando dice que sus palabras son espíritu y vida, quiere decir que van más allá del ámbito natural. ¿Cuántas veces te dicen cosas? Eres un inútil, eres no sé qué, y porque las creemos hacen efecto. Pero si tú dices: en el nombre de Jesús callo tu lengua y condeno, porque la palabra dice: condenarás toda lengua que se levante contra ti. A mí no me importa quién venga a decirme: no, es que ustedes. Condeno toda lengua. ¿Y qué crees? Se sientan a esperar que pase y no pasa. Porque la palabra de Dios es espíritu, va por encima del ámbito natural, va por encima de la pobreza, de la enfermedad, de la depresión, de la angustia, de la destrucción de familias, de todo. Está por encima su palabra. Por eso, aunque esté muerto, dice, y todo aunque esté muerto, vivirá. Si tú tienes una palabra de Dios, tiene que cumplirse. ¿Cuántas veces hemos ido a orar, la pastora y yo, a hospitales? Yo oía la plática de los doctores.
Nos ha sorprendido el Señor. Saliendo de repente, oímos a los doctores que vienen detrás de nosotros. Doctor, ¿cómo se ve el asunto? No, está complicado, que no sé cuánto. Y nos dan toda la parte técnica. Le decimos, vamos a orar por ustedes, doctor, para que Dios le use. ¿Y qué crees? Al rato cambio de diagnóstico. La cirugía salió perfecta. La persona parecía que no lo iba a aguantar y aguantó todo el proceso de la cirugía. Y está viva hasta el día de hoy. Dices, porque la palabra de Dios se cumple. Tiene poder. Ese espíritu va por encima. Que te echaron maldiciones, no te preocupes. La palabra de Dios dice que toda maldición se cae en el nombre de Jesús. Isaías 61 lo dice. Que Dios nos ha ungido, nos ha dado la autoridad para romper maldiciones. Y si lo dice la Biblia, yo estoy listo para verlo. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Y quiero terminar con esto. Hebreos 11 capítulo 1. Porque Dios es tan bueno y tan chévere que hace las cosas súper bien. Nos deja saber, el mismo Jesús, mis palabras traen vida. Veíamos Isaías 55:11, mi palabra no vuelve vacía y va a cumplir aquello para lo que la envié. Y en Hebreos 11:1 nos da la instrucción de cómo activar esa palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué significa? Confianza. La llave para que tú actives cada palabra de Dios en tu vida se llama confianza. Si tú y yo confiamos que lo que dice la Biblia es verdad, es como tener la llave del carro más lujoso del mundo. Porque tú podrías y yo estar parados junto al carro más lujoso del mundo y tomarnos fotos y selfies, subirla a las redes sociales, pero no tenemos la llave. ¿De qué sirve? Que te digan, esta casa es para ti, y no tienes la llave. ¿De qué sirve? ¿Puedes entrar? No. No puede ser que estés rompiendo el candado y ande usted, vámonos para adentro, luego averiguamos de quién era la casa. La fe es la llave para activar la palabra de Dios en tu vida. La fe es la llave que hace saber a Dios, tengo confianza en lo que tú dices, y como tú lo ganaste en la cruz, yo lo voy a cobrar. Esa es mi realidad. Mi fe en la palabra de Dios, en la cruz, es lo que me hace saber que puedo lograr todo. Filipenses capítulo 4 versículo 13, ¿qué dice? Todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que no podríamos? Nada. Todo lo puedo en Cristo. Mi fe en Jesucristo me es la llave para que cada promesa de bendición de la Biblia se cumpla en mi vida. Y quiero que entiendas lo que está pasando hoy. Tú no estás viendo un loquito todo emocionado. Lo que tú estás escuchando es a Dios decirte que hoy te está dando una palabra para cambiar tu vida, para cambiar tu situación. Hay unos que ya hemos visto esas palabras cumplirse. Por eso ves los testimonios. Porque hay gente que escuchó la palabra y dijo, eso es para mí, eso tiene que pasar. Y luego vienes a dar tu testimonio. La situación estaba así, pero yo le creí a Dios y pasó esto y esto. Y se va más allá de lo que te puedas imaginar. Lo que tú estás haciendo hoy es recibir una palabra para tu situación. Una palabra que si la crees se va a activar con la llave de la confianza en Dios. Noé solo conocía el vapor del agua,
Pero Dios no mandó lluvia, mandó un diluvio. Cuando nosotros le creemos a Dios, no activamos algo sencillo, activamos promesas de Dios, y son más allá de lo que te puedas imaginar. Eso es recibir una palabra de Dios, porque Dios no bendice en poco, no sabe hacerlo chiquitito. Jesús solo sabe hacerlo a lo grande. No vino y murió por uno o dos en la cruz, murió por toda la humanidad. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que muriera en una cruz, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por quién murió? Por todo el mundo. Y puede ser el peor, la peor persona, la más ruin, pero si se arrepiente, le pide perdón a Dios y cree en Jesús, se cumple la palabra de Dios. Porque si dice que con su mano Él nos protege a todos, Él no supo hacer una ciudad, Él no hizo un país. Dios creó el universo infinito. ¿Sabes por qué? Porque Él es infinito, es eterno, y sus promesas no hay promesas pequeñas. Y cuando Él cumple al pie de la letra lo que Él ha dicho. Él no falla. Solo si tú y yo le podemos creer. Y hoy yo quiero preguntarte: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa batalla que no estás logrando vencer? ¿Qué es eso que tanto necesitas que Dios haga, que ya hiciste de todo y no se logra solucionar? ¿Hay algo? ¿Hay algo para ti que no se puede? ¿Hay algo que ya no sabes cómo sacarlo adelante? Agarra una palabra de Dios. Porque donde tú y yo no podemos, Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. La verdad es que si la Biblia dice que conocerás su verdad, que es su palabra, y eso te hará libre, ¿de qué quieres ser libre hoy? ¿Enfermedad? ¿Falta de dinero? ¿Problemas en casa? ¿En el trabajo? ¿Situaciones emocionales? Dime una cosa, la que quieras. No hay imposible para Dios. Si no hay imposible, no tengo fe, pastor, siento que no creo. Díselo a Él. Dile: quiero que me ayudes a tener fe. Te vas a sorprender. En Hebreos 11 dice: y por la fe cerraron boca de leones. Por la fe vencieron. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe, por la confianza en Dios. ¿Qué es eso que hoy no parece tener fin ni solución? Y quiero darte una palabra para esto. Hay una palabra de Dios para ti, específica. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Libre de cualquier cosa que estés enfrentando. Hoy acabas de conocer la verdad de lo que es la Biblia. Una palabra que se mueve en el espíritu por encima de lo natural. Así es que puede vencer todo lo natural. Ya vimos los ejemplos de que Él habla y se cumple. Y esta es la palabra para ti. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de la enfermedad, libre de los problemas familiares, libre de una mala economía, libre de las amenazas de muerte, libre incluso si te metiste con el diablo, brujería, Él te va a hacer libre de las consecuencias de eso.
que porque la familia, Él va a hacer libre a toda tu familia. Que el dolor, Él te va a hacer libre del dolor. Porque la verdad, ¿cuál es? Que Jesús todo lo puede. Así es que vamos a ponernos de pie, porque todos tenemos algo que pedirle al Señor. Todos tenemos algo, un área donde no están saliendo las cosas, donde no está funcionando, donde sabes que todo se está derrumbando, pero hay una palabra que dice: al que cree todo es posible, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pues hoy es un buen momento para decirle a Dios: vine a traerte esto, que no sé cómo salir de ahí. Vine a presentarte esto que ya no sé qué hacer, que me angustia, que me está acabando, y hoy lo pongo en tus manos. Hazme libre. Dilo conmigo: Jesús, te pido que me hagas libre. Yo recibo tu palabra, la creo y sé que se cumplirá, porque Dios mi Padre nunca miente, y lo que hoy he oído es para mi vida, para mi victoria, para mi familia, para mi liberación, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, quiero pedirte hoy en esta mañana que todo aquel que está sufriendo y pasando cosas difíciles reciba la respuesta. Y si tú sientes que necesitas que aumente tu fe, acércate aquí al altar, vamos a orar por ti. Si hay algo que tú sientes que necesita respuesta de Dios, ven al altar y vamos a orar. Porque sabes que la Biblia lo dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que no has podido alcanzar? ¿No sabes para dónde ir? ¿No sabes qué camino tomar? El que tomaste no está saliendo bien. Créele a su palabra. Y si el altar abierto, es para que Él te responda, para que Él direccione tus pasos, para que Él pueda sanarte. Señor, hoy quiero pedirte que sorprendas a tu iglesia. Que Avivamiento Yucatán, Señor, reciba tu respuesta. Que todo lo que hemos pedido se cumpla. Que lo que hemos escuchado de ti, Señor, agarramos esa palabra, la tomamos en el nombre de Jesús. Tomamos esa palabra, la quiero, la necesito, Señor. Necesito una intervención divina. Te necesito a ti en mi vida. Necesito dirección. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos todo de ti.